Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Continuamos con nuestra serie de comentarios bíblicos y si estás estudiando el Antiguo Pacto, tengo aquí el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Pentateuco e Históricos, por la editorial CLIE. Los autores son Keil y Delitzsch. Este comentario forma parte de una serie de todos los comentarios que está editando la editorial CLIE, en el cual este es parte de uno de ellos. También tenemos en el canal la reseña al comentario de Matthew Henry. Si te quieres pasar, te dejo aquí arriba el link. Esta edición en español fue publicada en el 2008 e incluye valiosas revisiones y ampliaciones de los autores. Además de que también se ha traducido al español no solamente los comentarios, sino que las numerosas citas en latín, tanto de los padres de la iglesia y reformadores, como de otros textos antiguos, para que de esta forma tengamos una mayor referencia y así tener un máximo aprovechamiento de todo el conjunto del comentario. En su versión original en alemán, este comentario basa sus escritos desde una perspectiva académica interdenominacional, pero defendiendo la inerrancia histórica de las Escrituras y su divina inspiración como palabra de Dios. Este comentario ha sido considerado como una pieza clave para la exégesis bíblica por todos los teólogos de tendencia conservadora moderada, desde su aparición en 1872. Los autores de este comentario son Carl Friedrich Keil, que fue un teólogo, biblista y hebraísta alemán, experto en la lengua hebrea, la cultura y la religión judaica. Era un exégeta alemán protestante, fue profesor de exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento y de lenguas orientales durante 25 años. Perteneció a la escuela ortodoxa y conservadora de la teología luterana. Se opuso a la crítica bíblica de la época, defendiendo la infalibilidad de la literatura escritural en cuanto a palabra inspirada por Dios. El siguiente colaborador fue Franz Julius Delitzsch. Es considerado como uno de los más importantes exégetas del Antiguo Testamento en el siglo XIX. Fue profesor de Antiguo Testamento, además de ser un experto conocedor de la literatura rabínica, reconocido tanto por eruditos cristianos como judíos. Contaba con una profunda formación científica filológica unida a una profunda devoción personal, cualidades óptimas para lograr una exégesis bíblica teológica fuera de lo corriente. Ambos colaboraron para dar forma a este comentario bíblico. Su comentario a Génesis es considerado como uno de los mejores existentes en todas las lenguas. Defiende la paternidad literaria de Moisés, pero dando lugar a una redacción final durante el periodo post-exílico. Aquí tenemos una alta garantía que los comentarios que encontraremos serán de gran ayuda y beneficio para nuestro estudio. Bueno, también deciros que no es un comentario a todo el Antiguo Testamento, solamente en este tomo encontraremos los libros del Pentateuco, que son de Génesis a Deuteronomio, y los históricos, que son de Josué hasta Esther. Luego los demás están siendo publicados de manera individual en un solo tomo, ya que tiene un amplio contenido, como son el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Jeremías y Lamentaciones, publicada en el 2019. También se publicó el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Daniel, el comentario al Antiguo Testamento de Ezequiel y el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Isaías, todos publicados en el 2019. Me parece que es un acierto porque este comentario completo de Génesis hasta Malaquías tiene un alto reconocimiento en todo el mundo. Y es de gran ánimo saber que ya están publicando los siguientes volúmenes que no se encuentran incluidos en este comentario. Y ahora ya podríamos ver más de cerca lo que nos puede ofrecer este comentario bíblico de Keil y Delitzsch, que es uno de los más reconocidos a través de todo el mundo. Comentario del texto hebreo del Antiguo Testamento, por los autores que ya había comentado, por la editorial CLIE. Seguiríamos con el índice general que vamos a poder encontrar. En la parte introductoria veremos el prólogo a la edición española, el prefacio también por el autor, prefacio a la tercera edición, abreviaturas e introducción general a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en la parte derecha las páginas correspondientes para que puedas acceder más rápidamente. Seguiríamos al final anotaciones finales sobre la composición del Pentateuco. Luego seguiría introducción a las historias proféticas del Antiguo Testamento, desde Josué, pasando por Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Nehemías, Ruth, hasta el libro de Esther. Como ya os había comentado, este comentario bíblico encontraremos desde Génesis hasta Esther. En la parte derecha tenemos el prólogo a la edición española por el presidente de la editorial CLIE, que es Eliseo Vila. Seguiríamos con el prefacio general por Yvonne Tam, en el cual ya habíamos hablado un poco al principio cuando di todas sus descripciones. El prefacio por uno de los autores, en este caso Friedrich Keil.
en Leipzig, en Alemania, el 17 de agosto de 1861. Seguiríamos con otro prefacio más a la tercera edición por Carl Friedrich Keil. Este comentario es uno de los más reconocidos y más recomendados si quieres estudiar el Antiguo Testamento. Continuamos con las abreviaturas, que siempre viene bien saber un poco sobre ellas, porque no vamos a poder encontrar mucho en los comentarios. Y empezaríamos ya con la introducción general a los 5 libros de Moisés, llamado el Pentateuco o la Torá. En el número 1 tenemos el Antiguo Testamento y sus divisiones principales. Este tipo de introducciones nos preparan el camino para saber más o menos qué es lo que nos vamos a poder encontrar y darnos algunos datos que nos van a ser de mucha ayuda cuando estemos estudiando el texto bíblico. En el capítulo 2 tendremos el título, contenidos y plan de los libros de Moisés. También te digo que si sabes algo de hebreo o si estás estudiando, te puede venir muy bien estas anotaciones. Y si no, también te puedes beneficiar de estos comentarios, ya que son extraídos a partir del texto hebreo. Por ejemplo aquí, los 5 libros de Moisés. Vamos a ver aquí toda la literación del griego, también del hebreo, Pentateucos. El libro en 5 partes. Son llamados en el Antiguo Testamento, nuevamente aquí el hebreo, Sefer HaTorah, el libro de la ley. Deuteronomio, tenemos aquí referencias bíblicas. También aquí la palabra, tiene aquí el hebreo, la literación hebrea. Un sustantivo derivado del Hil-Il, que significa demonstrare, docere. Denota instrucción, enseñanza. La es el libro de instrucción que Jehová dio a través de Moisés al pueblo de Israel y por tanto es llamado, aquí está en el hebreo, ¿cómo se diría? Torá Jehová. A medida que vas leyendo también te vas enterando un poco de lo que significa cada palabra, ¿vale? Te lo suele traducir y a los que saben pues será de bastante beneficio. Es un recurso también bastante importante y quizás nos anima a poder dar ese paso de estudiar un poco de hebreo. Capítulo 3, origen y fecha de los libros de Moisés. Veremos bastante información de cada uno de los libros del Pentateuco en cuanto a su origen y su fecha. Por capítulo 4, carácter histórico de los libros de Moisés. Esta sería la introducción completa a los primeros 5 libros de Moisés, llamado el Pentateuco. Y ya nos encontraríamos con la introducción al libro de Génesis. Introducción, contenido, plan y estructura del libro de Génesis. Pero para ver sus características más de cerca, yo he separado el libro del Éxodo. Tenemos aquí contenido y plan del libro del Éxodo, ¿vale? Todo sería más o menos en misma estructura en cuanto a todos los libros que vamos a poder ver en este comentario. Aquí tendríamos la introducción general a todo lo que nos vamos a poder encontrar en este libro y también nos va contando a modo de resumen los temas más destacados, además de hacer un mapa a modo de bosquejo dividiendo todo el libro, en este caso del Éxodo, en 2 partes. Lo pone aquí. En la primera parte será del capítulo 1 al capítulo 15, versículo 21, y la segunda parte será dividido del capítulo 15, versículo 22, al capítulo 40. En estos 2 bloques se irá desarrollando este comentario bíblico. Y luego en la parte derecha tendríamos únicamente los comentarios. Todo lo que contiene este libro son comentarios a partir de la escritura. Así que te recomiendo que tengas tu Biblia al lado para seguir paralelamente el desarrollo del estudio. Estos apartados que tenemos aquí nos sirven de guía a modo de bosquejo, para tener un panorama general a medida que vamos estudiando el texto. En este caso tendríamos, como ya os había dicho hace poco, que el comentario del Éxodo lo han dividido en 2 partes. Además, todo este bloque se irá desarrollando a través de diferentes temas indicados en cada capítulo. Capítulo 1, incremento del número de los israelitas y su esclavitud en Egipto. Tenemos aquí capítulo 2, nacimiento y educación de Moisés, huida de Egipto y vida en Madián. Y así sucesivamente en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 hasta el capítulo 40. Este sería más o menos el sistema. De esta manera es muy fácil poder ubicarte en qué capítulo y versículo estás estudiando. Por ejemplo, aquí tendríamos Éxodo, capítulo 10, versículo 13. Capítulo 9, versículo 19. Esto quiere decir que los comentarios que vamos a poder encontrar aquí será desde el 9.19 hasta el 10.13. ¿Vale? Tenemos aquí el 10.13 y aquí tendríamos el versículo 19, que se entiende que es del capítulo 9. También quiero aprovechar para hacer una diferenciación entre lo que es un comentario bíblico, como el que tengo aquí en el libro del Éxodo, y la diferencia entre una Biblia de estudio. Los comentarios bíblicos en su gran mayoría no contienen el texto sagrado en su totalidad, pero evidentemente muchas veces lo citarán para saber a cuál versículo se está refiriendo y mayormente lo harán a través de la numeración del versículo correspondiente. En este caso estamos en el capítulo 1, versículo 1 al 7, todo este bloque está hablando del 1 al 7, versículo 6, versículo 8 al 14, versículo 8
Y las palabras que vamos a poder encontrar aquí en cursiva sí están citando el texto bíblico literalmente. O también vamos a poder encontrar aquí transliteraciones del hebreo, ya que estamos en el Antiguo Testamento, y por ello vamos a ver muchas palabras en hebreo. Y la otra diferencia también es que, evidentemente, a diferencia de una Biblia de estudio, un comentario bíblico va a poder profundizar mucho más a detalle cada pasaje. Por ello hemos visto un ejemplo en el libro del Éxodo, que corresponde a los libros del Pentateuco, ya que este comentario es Pentateuco e históricos, sería el primer bloque, y ahora veremos un ejemplo en los libros históricos, pero no sin antes pasar al final de Deuteronomio, donde nos encontraremos, tenemos aquí Deuteronomio, nos encontraríamos un artículo llamado Anotaciones finales sobre la composición del Pentateuco. Con este artículo concluiremos el estudio de los 5 primeros libros de Moisés, en el que va a unificar todo lo que hemos aprendido, además de proveer datos muy curiosos de los libros que en su conjunto forman el Pentateuco. Luego seguiríamos con la introducción, así como vimos del Pentateuco, introducción a los libros proféticos del Antiguo Testamento. También he de notar que la traducción al español no solamente se ha limitado a los comentarios, sino también a las notas a pie de página, que en muchas versiones en inglés lo habían dejado, si estaba en latín, si estaba en otro idioma, y no lo traducían al idioma vernacular en el cual traducían todo el comentario. Así que es de agradecer que también se hayan tomado la molestia de poder hacer la traducción de las citas textuales que están en la parte de abajo. Y con ello llegaríamos al primer libro histórico, que es el de Josué. Pero para esta reseña he separado el libro de Primera de Reyes, en el cual, igual que vimos en el Éxodo, también cuenta con una introducción general, en este caso, introducción, contenido y carácter, origen y fuentes del libro de los Reyes. Y será esta un poco más amplia porque recordemos que Primera de Reyes y Segunda de Reyes vienen a ser, anteriormente, en el pueblo judío eran un único libro. Mirad las referencias que tiene, son muchísimas referencias y las notas a pie de página también están en español. Y como podéis ver a lo largo de todo el comentario y también las introducciones, observaremos varias transliteraciones, en este caso el hebreo. Tenemos aquí notas a pie de página hechas en español. Y llegaríamos ya al comentario de Primera de Reyes, comentario al primer libro de los Reyes. Número 1, la historia del reinado de Salomón, capítulos del 1 al 11. Y así puede tener un concepto general que del capítulo 1 al 11 va a tratar de este tema, la historia del reinado de Salomón. Tendríamos todo este apartado. Capítulo 1, la unción y la entronización de Salomón. Seguiríamos aquí con el versículo 1 al 4, versículo 3, versículo 5 al 10, versículos 6, 7, 8, 9, 11 al 31, el 14, el 15 al 21 y así sucesivamente. Y aquí ya tendríamos el comentario de lleno de Primera de Reyes en cuanto al primer capítulo. Y con ello ya estaríamos empezando nuestro estudio sobre el primer capítulo de Reyes. Su principal virtud de este comentario consiste en llevar a cabo un profundo análisis filológico de cada palabra importante en cada texto importante del Antiguo Testamento. Es por eso que vais a ver muchas palabras en hebreo. También deciros que el análisis filológico de un texto tiene como objetivo primordial la comprensión integral del texto mediante la reconstrucción y la recreación lingüística del momento histórico en que fue escrito. Es por eso que este comentario apela mucho a las palabras en hebreo para poder extraer desde el propio texto original para ayudarnos en nuestro estudio, para que de esa forma los comentarios sean mucho más relevantes, ya que se van al original. Capítulo 2. Las últimas introducciones de David y su muerte. El inicio del reinado de Salomón y la consolidación de su reinado. Nuevamente tenemos un apartado general a modo de introducción y luego ya empezaría con los versículos del 1 al 11, las últimas palabras de David y su muerte. Aquí tenemos señalizados los versículos en el cual está basando el comentario y abajo las citas que han sido traducidas del latín en muchos casos o de los reformadores. Luego también en algunos casos, tengo aquí, vamos a poder encontrar cuadros comparativos o diagramas para facilitarnos de una manera visual la información a la que estamos expuestos y de esa forma poder tener una mayor comprensión de lo que estamos estudiando. En este caso, en Primera de Reyes he encontrado un cuadro en el cual nos va a ayudar mucho porque en Primera de Reyes y Segunda de Reyes se tocan muchos nombres, muchos lugares y es mejor visualizarlos de esta forma para no confundirnos y también para no perdernos en la lectura del texto bíblico, ya que esta forma más ordenada es más fácil de entender que leerlo en el propio texto bíblico, porque hay muchísimos nombres y muchos lugares y a veces es un lío. Bueno, ya hemos visto en el Pentateuco, el libro del Éxodo,
y en los libros históricos el libro de Primera de Reyes. Y como ya os había comentado, este comentario concluiría en el libro de Esther. Vamos a ir a ver a Esther. Tenemos aquí Primera de Crónicas, lo que dije, Primera de Crónicas, podemos saber exactamente dónde estamos. Estamos en el capítulo 7, versículo 1, ¿vale? Luego aquí también te lo va a indicar. Segunda de Crónicas, Esdras, también tenemos aquí otro cuadro comparativo. Estamos en el capítulo 2, del 3 al 35. Esto de verdad que es una gran ayuda porque así no estás buscando en los apartados a ver en qué lugar de Esdras estás. Y luego tendríamos el libro de Ruth, una introducción al libro de Ruth. Y por último el libro de Esther. Tendríamos aquí la parte final, capítulo 10, el poder y la grandeza de Mardoqueo. Capítulo final de Esther y ya estaría. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Pentateuco e históricos. Los autores Keil y Delitzsch basan su exégesis en una traducción directa del hebreo de cada pasaje a comentar, buscando luego su apoyo textual en las traducciones antiguas como son la Septuaginta o la Vulgata Latina. Luego analizan ese texto a la luz del uso y sentido dado a esa palabra hebrea en otros pasajes de la Biblia. Después incluyen en sus investigaciones los descubrimientos de otras áreas científicas, como pueden ser la historia, la arqueología y otras áreas. Y completa su comentario en muchos casos presentando la interpretación que de ese texto o palabra hicieron tanto los padres de la iglesia como los reformadores. Si te gustó el vídeo, apóyame con un like, te invito a suscribirte y a no perderte ninguno de estos materiales. Hasta aquí la reseña del comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Pentateuco e históricos.